generar el mapa del número de Courant a la hora que yo le diga, a lo largo de toda mi simulación. Entonces, como esto está cada 10 minutos, yo puedo seleccionar el número de Courant de cada uno de esos periodos de tiempo. Puedo decirle que me genere un raster, que me genere un layer de puntos, qué información quiere que guarde, cómo quiero que llame el layer, etc. Yo voy a seleccionar cualquiera de estas horas, voy a decirle el número de Courant, le voy a decir agregar al mapa, voy a cerrar acá, voy a apagar esto, y de hecho voy a apagar el terreno para que esto se vea un poquito más claramente, y entonces él me genera un mapa con número de Courant a lo largo de mi grilla. Entonces por aquí está la leyenda no lo alcanza a ver muy bien, pero dice que el número de Courant máximo que tengo es de 2 y mínimo es de 0, el 2 es como en zonas rojitas. Entonces básicamente me está diciendo que por acá en estas zonas tengo números de Courant relativamente altos. Eso no quiere decir que sea un error, bueno, ni siquiera son tan altos, miren 1.45, 1.46, etc. ¿Quiere decir eso que ahí tengo errores? No necesariamente, tendría que verificar muy bien los resultados, ver si hay inestabilidades numéricas. Recuerden que uno puede entonces, por ejemplo, seleccionar el layer de velocidad, no, de velocidades no, pues seleccionamos el layer de profundidades, y en una de esas zonas donde tengo Courant rojito, pongámosle acá, voy a dar clic y le voy a decir que me grafique la serie de tiempo de profundidad ahí. Pues bueno, aquí puedo ver, ok, tengo profundidades que van desde 0, llega más o menos hasta 1 metro de profundidad y luego disminuye. No parece que tenga inestabilidades numéricas, ¿cierto? No tengo picos raros en mi solución ni nada de eso. Pero pues, en fin, yo puedo verificar que mis resultados tengan sentido o no, pero lo que les estoy tratando de decir es que este mapa de número de Courant me puede ayudar entonces a identificar posibles zonas en donde yo eventualmente pueda tener errores. Y así como creé el mapa de número de Courant, yo puedo crear mapas de tiempo de arribo, acá, ¿cierto? Cuánto se demora el agua en viajar de un punto al otro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay opciones que pueden llegar a ser interesantes. Bueno, he hablado un montón hasta ahí. ¿Preguntas? Profe, ¿esa velocidad de onda es la misma velocidad del flujo o es otra velocidad? Sí, esta O sea, es la misma que aparece ahí en velocidad. es esta misma, sí, sí, sí. O sea, cuando uno le da clic en crear nuevos mapas, muchas de estas opciones son las, bueno, muchas no, 3 de estas opciones ya están incluidas: profundidad, velocidad y elevación de la superficie del agua son las mismas que ya están. Listo. Pues qué es lo que pasa, por supuesto, que para rastrear esas capas pues requiere también procesamiento, tiempo de cálculo, ¿cierto? Para procesadores RAM, entonces él por defecto no los crea para evitarse eso y solo si son necesarios los crea. O sea, solo si el usuario hace este procedimiento, crea ese procedimiento. Listo. Hasta ahí era lo que quería hablarles como de, comillas, teoría de cómo definir el tamaño de la celda y el del paquete. Lo otro que vamos a hacer, bueno, pero entonces aquí un comentario administrativo. Resulta que en la evaluación del módulo yo había propuesto hacer unos talleres computacionales, un proyecto final y una cosa que yo había puesto es que quizzes y tareas. No sé qué. Resulta que no hicimos ninguna tarea como si fuera. Entonces les voy a proponer una cosa, si están de acuerdo. Yo creo que podríamos hacer una tarea adicional. Hemos hecho 2 tareas en lo que va el curso, ¿cierto? Y nos queda el proyecto final, ¿cierto? Bien. Además, les propongo que hagamos una tarea adicional que tiene que ver con definir la malla o hacer simulaciones con diferentes tamaños de malla para este modelo y analizarla. Y entonces, el porcentaje que había definido yo como quizzes y talleres y no sé qué cosa, lo dejamos todo como laboratorios computacionales. Discúlpenme que no me acuerdo cómo lo llamo, pero creo que laboratorios computacionales. Dejamos todo ese porcentaje, o sea, todo lo que han entregado lo evaluamos en un solo porcentaje y aparte de eso el proyecto tal como estaba definido con eso estamos dando. ¿Sí? ¿Les parece bien? Y la tarea que les voy a proponer que hagamos es que tomen este modelo, refinen la malla tanto como ustedes quieran refinarla y me hagan como un análisis de sensibilidad de ese tamaño de malla. Es decir, que me hagan un análisis de cómo varían los resultados del modelo si hacen una malla de 20 por 20, de 10 por 10, de 5 por 5. Más o menos. Yo les voy a escribir bien los lineamientos. Claro, pero es más o menos eso. Un análisis de sensibilidad del tamaño de malla de este modelo. A ver qué tanto varía o qué tanto no varía. Bueno, en la media de Courant, si hay que revisarlo hora por hora,
digamos que el número de Courant eventualmente podría generar problemas en los extremos, en los momentos de altas velocidades y bajas velocidades, ¿sí? Entonces, de acuerdo con la serie de caudales, yo podría tratar de seleccionar las obras de menores caudales, que tengan menores velocidades, y de mayores caudales para mayores velocidades, y verificar esos dos extremos. Hay otra cosa que no les mencioné. Hay muchas opciones que pues, están acá, pero que se me escapan a mí mencionarlas y tampoco nos da el tiempo. Pero aquí también hay una calculadora de mapas, ¿no? Dice crear un nuevo layer calculado. Ahí hay un calculadora de mapas. Hay muchas cosas que se podrían hacer aquí directamente. Álgebra de mapas, ¿cierto? Sumo, multiplico rasters, ese tipo de cosas. Entonces yo podría, por ejemplo, cargar varios rangos de Courant y seleccionar el máximo, o promediar los Courant para analizar eso y crear una nueva capa con el Courant promediado, con el máximo de los Courant. Ahí se pueden hacer varias cosas. No lo vamos a hacer para, o sea, nos demoraríamos un poco, pero si han usado cualquier calculadora raster en QGIS o en ArcGIS, pues el funcionamiento es más o menos el mismo. Más o menos. ¿Listos? Entonces, eso es primera cosa de la clase. Segunda cosa. Quiero que veamos opciones muy sencillas, muy resumidas, de cómo editar entonces el terreno acá. Entonces noten que este es mi modelo bidimensional del río Subachoque. Vamos a ver cómo funciona este modelo. La verdad es que ni siquiera sé bien si funciona muy bien o no, pero básicamente tenemos entonces... perdón. Vamos a poner profundidades acá. Vamos a modificar esto. Listo, ahora sí. Yo tengo unas profundidades de flujo. A las 10 de la mañana tengo que este modelo de acá, si no estoy mal, lo puse a correr, a calentar, ¿cierto? El modelo como unas 4 horas. Y resulta que por acá yo tengo un desborde, se me está inundando esta zona en teoría, ¿no? Ojo que mi modelo, como siempre les digo, no es que sea lo más representativo de la realidad que existe, pero al parecer, con los datos que le metí, hay una zona inundable acá, y esa zona incluso se expande un poquito, ¿cierto? Llega a expandirse un poquito y luego se reduce, pero toda esta es una zona inundable. Si yo prendo mi capa de Google por acá, si la pudiera prender, aquí tengo como una zona urbana en donde aparentemente podría tener una problemática de inundación. Insisto, este es nuestro ejercicio como medio teórico. Pero además si veo, voy a hacer una cosa, voy a sacar un corte de una sección transversal. Recuerden que yo puedo ir aquí a Profile Lines, crear una nueva línea de profile y hacer este corte. Si yo veo el perfil del terreno en esa zona, veo que aparentemente en la margen izquierda de mi perfil hay como una especie de relleno. ¿Lo pueden ver? Como que hubieran hecho un relleno para evitar inundaciones, que me contuviera la inundación. Pero resulta que si luego yo... No sé si puedo hacer eso. ¿Señor? Vale. En la parte inferior izquierda hay una pestañita que dice Profile Lines. ¿Sí? Ahí sale el lápiz. Entonces ustedes les pueden dar clic en el lápiz. Clic en el lápiz, dibujan entonces un par de bueno, los puntos que ustedes tienen, esto es una polilínea. Cuando acaben le dan doble clic, le dan un nombre. Y luego seleccionan la línea aquí, pues puede ser allá en el mapa o aquí en el panel de la izquierda, clic derecho, plot profile y ¿sí? Entonces noten dos cosas. Noten que por acá en la primera línea de corte que dice, que es esta que están viendo acá, aparece como una especie de relleno. Esto es lo que llaman como un jarillón. Probablemente algún rellenito que hicieron para evitar inundaciones. Bueno, ahora, seamos sinceros, también puede ser simplemente un error de interpolación de mi dentro. Simplemente un punto bajo acá que no existe. Pero en aras de hacer un ejercicio acá, pensemos que esto es un jarillón. Y resulta que en una sección localizada unos metros más arriba ese jarillón no se observa. Está perdido.
si uno viene entonces a analizar el RASMAP, pero otra vez los resultados, resultados. Entonces noten que en todo caso yo estoy teniendo un desborde en esa zona, por la razón que sea, pero yo estoy teniendo aquí un desborde en esa zona que me está inundando este lugar. Entonces, uno de los posibles escenarios que uno puede simular es qué pasa si construyo una estructura que me impida esa inundación. ¿Cierto? Ese puede ser, de hecho, el objetivo de uno de los proyectos que uno está haciendo, y es, si necesito un modelo hidráulico para diseñar estructuras de control de inundaciones para este barrio. Entonces, pues, para hacer eso yo tengo que calibrar mi modelo con las condiciones actuales, como funciona ahorita, así como está, y una vez tenga calibrado, simulo un escenario adicional que dice, listo, ahora el terreno lo voy a modificar y le voy a hacer un relleno para evitar la inundación acá. Quiero mostrarles opciones para hacer eso, con una salvedad que es importante hacer, y es, digamos, desde el punto de vista ambiental, eso cada vez se tiene que hacer menos, ¿no? Eso no es, o sea, y esto es otro tema, no es tema de este curso, pero pues un río no es simplemente como una autopista para evacuar agua y ya, sino que un río es un ecosistema que tiene unas implicaciones ecológicas, sociales y muchas otras cosas. Entonces cada vez es menos recomendable hacer este tipo de obras que les voy a mostrar cómo hacer, ¿cierto? Pero a veces se necesitan. O sea, ¿qué sería lo recomendable? Pues lo recomendable es devolverle al río el espacio que él requiere para que ese río tenga buena salud, darle humedales, darle zonas en donde pueda desbordar, generarle zonas verdes. Entonces probablemente si esto fuera de verdad, pues seguramente este río naturalmente tenía toda una zona de humedales, de planicies de inundación, etcétera, y si no puede recuperar eso, pues está devolviéndole al río su funcionalidad, y hacia allá le queremos apuntar en el mundo en donde se pueda, pero no en todo lado se puede, ¿cierto? Yo, si lo quisiera hacer aquí implicaría reubicar todo Madrid en Dinamarca, y difícil. Entonces en todo caso a veces va a tocar hacerlo, solo que quería hacer la salvedad que eso no es lo más deseable del mundo. Y entonces les quiero mostrar cómo se puede hacer. Entonces vamos a ver, básicamente el título de esta siguiente media hora es modificación de terreno, opciones de modificación de terreno. ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo básicamente tomar mi terreno, como quiera que lo tenga, mi terreno, y yo puedo hacerle copias a ese terreno. A ver, una mala práctica en general es, perdón, tengo un poco de cosas aquí que no debe estar mostrando, pero bueno, una mala práctica en general es tomar una topografía que les entregaron allá, ahora sí. Este sí es el terreno normal, este sí es el terreno normal, y aquí se ve mejor, porque la inundación aquí en una zona más o menos baja, tal vez lo alcancen a ver por los colores del dedo, que es una zona más o menos baja y el agua se le está saliendo por esa zona y devolviendo hacia acá. ¿Qué les iba a decir? Una mala práctica en general es tomar el terreno que me entregó la topografía o lo que sea, ¿cierto? Que baje de un producto satelital y empezar a editarlo directamente, porque pues ese es el terreno natural, yo debería guardar esas condiciones naturales, que son las condiciones actuales. Entonces la buena práctica recomendada es, si yo pretendo hacer una modificación de terreno, pues primero lo tendría que hacer de una manera más o menos responsable, y segundo lo que debería hacer es hacer una copia de mi terreno natural. Entonces ustedes pueden ir a su terreno, darle clic derecho, y ahí está la opción de clonar terreno, segunda opción. Entonces se crea un nuevo layer con el nombre que ustedes digan. Entonces aquí creo que dice terrain.clone, yo voy a ponerle terrain modificado, lo que sea. Ok, y entonces se me crea un nuevo terreno idéntico, clonado del anterior, pero es un terreno entonces en el que yo voy a poder hacer mis cambios. Ojo, malísima práctica, que la he visto, es ver que esto se está inundando y modificar el terreno para que no se inunde sin decir nada, ¿cierto? Como no, esto se está inundando y no me puede inundar. He visto que lo hacen, pero esto no debería hacer. Es, aquí hay un riesgo, entonces podemos proponer una modificación del terreno, listo. Entonces está ahí la modificación del terreno, yo le puedo entonces dar clic derecho y decirle editar layer, y aquí están entonces todas las modificaciones posibles. Cuando ustedes le dan a editar layer, bueno, cuando tienen el terreno, sale la opción de modificaciones, y cuando le dan clic derecho a modificaciones, ahí la tercera opción dice agregar modificación, y hay varias. No me voy a detener en todas las opciones que hay, pero se las voy a describir así muy rápidamente. Yo le puedo poner shapes
la idea de estos shapes básicamente es crear pilas de puente. O sea, puede haber otros usos, pero el uso principal que le pueden dar a estos shapes es crear pilas de puentes. Y ahí están, las pueden crear circulares, rectangulares, triangulares, elongadas, etc. Entonces, yo aquí podría crear mi tablero y crear las pilas de los puentes fotográficamente. La que quiero que exploremos hoy es la segunda, la que dice lines, que puede ser la de mayor, la de uso más común. Y entonces en lines yo puedo decirle, voy a crear una línea de, bueno, high ground, no sé cuál será la mejor traducción de eso, ¿cierto? Terreno alto, como un relleno. Tal vez la mejor traducción es relleno. Entonces puedo crear una línea de relleno o una línea de canal. ¿Qué es esto? Pues de manera, en términos muy simplificados, lo que va a hacer el GCRAS es lo siguiente. Nosotros vamos a dibujar una polilínea. Donde sea. Dibujamos una polilínea aquí paralela al recto. Él me va a sacar entonces un perfil longitudinal del terreno de esa polilínea. ¿Cierto? A partir del DEM. Escribamos aquí, DEM. Y yo le puedo decir, mire, esto es una high line, es decir, una línea por aquí arriba, un relleno. O esto es un canal. Y en ese caso lo que le estoy diciendo es, esto es una excavación en el canal. Una excavación en el terreno. Sea lo que sea, si yo trazo una sección transversal de eso, una sección transversal de eso, esto es un perfil longitudinal lo que hay aquí. Y si trazar una sección transversal, pues básicamente lo que va a hacer GClass es para el highline, yo le digo una cota y un ancho y él me va a trazar unos taludes de ese relleno, y eso es lo que hace. Y si yo le digo es un canal, pues él me va a definir un ancho y unos taludes y me define un corte. ¿Para qué sirve eso? Pues si por ejemplo yo voy a diseñar un nuevo canal de aguas lluvias para el municipio de Madrid, yo podría trazar aquí en planta el canal y luego con estas opciones que ya les voy a mostrar decirle cuál es la geometría. Por lo contrario, que es lo que vamos a hacer, que es voy a trazar la polilínea de un relleno que voy a hacer para evitar esta inundación y luego le digo cómo es la geometría y cómo empata esa polilínea con el terreno. Entonces les voy a decir, les propongo que seleccionemos la opción high ground, relleno. Entonces me pregunta, listo, denle un nombre a ese relleno. Entonces le voy a poner relleno. 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 Entonces lo primero que cuando le digo relleno 1, el cursor se me convierte en el típico lapicito que creo que ya conocemos del mapper. Y entonces esto lo que me está diciendo es dibuje la polilínea por donde va a ser relleno 1, o sea, como el eje del relleno. Yo voy a decir, mire, yo voy a construir un relleno que empiece en esta zona muy alta, que vaya por toda la margen derecha del río, y no sé, que termine por acá, que yo no me acuerdo dónde termina la inundación, pero va a decir que termine por acá. Donde termina le doy doble clic. Aquí usa GCRAS la palabra gringa para, bueno, la palabra en inglés, perdón, para, esto es como jarillón o relleno. Libby, ¿cierto? Les dice, listo, vamos a crear el Libby 1. Aquí hay varios métodos, digamos, aquí hay muchas cosas para editar, pero básicamente, no me quiero alargar muchísimo además porque el tiempo no nos da, pero básicamente ustedes van a ver que en la parte inferior derecha hay una sección transversal, es decir, la dibujé al revés, sección transversal, lo que yo dibujé abajo, y en la parte, perdón, superior derecha una sección transversal, inferior derecha un perfil longitudinal. Entonces aquí está el perfil longitudinal, en café el terreno, y en rosadito me está dibujando las cotas que él cree que debería tener ese relleno que yo me inventé. ¿Y qué hacer? Pues básicamente conectar este terreno con esto. Yo puedo cambiar todo eso. Ah, bueno, y él por defecto me puso un relleno que tiene un ancho de corona de 20 metros. Eso es un montón, ¿no? Eso es un relleno para el río Mississippi. Entonces yo lo voy a reducir un poquito y le voy a decir, no, con 3 metros está bien. Me puso taludes de 2 a 1, ¿cierto? Taludes horizontal 2, 1 vertical. Son taludes superpendidos, pero también yo puedo definir cualquier cosa. Yo voy a reducir un poquito los taludes y decir 1 a 1, simplemente para que no me quede como tan extendido.
pregunta cada cuánto quiero cambiarle las elevaciones, es decir, yo le puedo crear muchos puntos intermedios para ponerle muchas elevaciones variables. Me dice que esa polilínea tiene una longitud de 367 metros y me genera una tablita que Station Elevation ya entendemos lo que es. Esto es abscisa a lo largo de esa polilínea y elevación a lo largo de esa polilínea. Entonces yo puedo, por ejemplo, simplemente para demostrarles, él me puso al final una elevación de 2544.94, yo le voy a decir no, la voy a poner al final de 2546, más alto. Vamos a ver si se ve en algo el cambio. Ahí está, entonces me puso, como que elevó un poquito aquí el relleno. Pues básicamente es eso, y entonces él me va a crear, ojo, que él no va a crear una estructura adicional, que eso es importante aquí. Él no está creando un elemento externo al terreno, sino lo que va a hacer es pegarle esto al terreno, y ahora el terreno va a tener incorporados, es decir, subir el terreno. ¿Qué es esa distancia? ¿Qué es que, perdón? La de 100 metros, la que está abajo del plano. Esa pregunta está buena. Eso sí. No, tengo que verificar ese dato que es. Ah, no, sí sé qué es. ¿Es la base? Ya sé qué es, sí, la base, correcto. Es el ancho máximo en la base. Yo también le puedo, si bien los taludes, con los taludes y la elevación, esa base va a tener un ancho. Yo podría limitar ese ancho y decirle, no deje que sea más de, en este caso 100 metros es muchísimo, pero por ejemplo, si yo le pusiera acá, vamos a poner una locura, no deje que la base tenga más de 20 metros, pues entonces él va a ajustar los taludes y la geometría de forma que no se extienda tanto. Es el ancho máximo de la base para responderle su pregunta. Si yo tuviera alguna limitación de espacio. Creo que eso es todo, le voy a dar ok. No sé si hay preguntas. Yo le doy ok. ¿Será que se saca el terreno? Creo que eso es todo. Le voy a dar entonces detener la edición. ¿Qué? Que se lo encargo. Y ahí, Sí, claro, debe ser. El problema es que la polilínea tiene una longitud de 382. me salía el error y yo me puse a cacharle arriba y a editarle y después desapareció y yo no sé qué es. Este valor. Ah, tú la has pasado. Sí, siempre me estaba mañoso. O sea, literal, yo me puse como a mirar y a borrar y a hacer líneas así, buscando y ya desapareció el error. Yo como, bueno, ya. Solucionado, no sé cómo, pero se solucionó. Y este era su favorito. Coincidir el valor. Profe, tengo un No problema. No creo. Cancele. No creo. Tiene que ser de la misma longitud de la polilínea. Es más largo que Sí, o sea, es que esa es última. la última coordenada. La última coordenada tiene que coincidir con la longitud de la polilínea. Esto le puede generar puntos intermedios, pero lo que no puede es ponerla más larga. Polilínea length, mus más. Listo. ¿Alguien más tiene preguntas? Creemos que es la misma. Sí. Mire que la polilínea tiene una longitud de 476.19 y la última abscisa que usted le está poniendo es 415. Esos dos valores tienen que coincidir. Ah, ok. Dele ok a ver. Sí. Lo que sí se puede hacer en ambos casos, lo que sí pueden hacer es ponerle puntos intermedios, ¿cierto? O sea, de pronto me faltó decir una cosa, y es que lo que yo sí puedo hacer es modificar este relleno. Voy a modificar este relleno y yo le puedo poner puntos intermedios a este relleno, es decir, agregarle más puntos. ¿Ok? Entonces yo puedo decirle, vamos a hacer esto. Voy a copiar esto. Para acá abajo. Voy a copiar este punto para acá. Entonces, la última fila de esta tabla tiene que coincidir con esta longitud. La abscisa última coincide con esta longitud. Pero lo que yo sí puedo hacer es decirle, no sé, en los 200 metros, déjelo en esta altura de 2146 y note lo que él hace. ¿Cierto? Me deja una pendiente hasta ese punto y luego la deja. O sea, estoy tratando de decir que puedo ponerle muchísimos puntos intermedios, quebrar esta línea y todo lo que yo quiera, eso sí lo puedo hacer. Pero la última abscisa tiene que coincidir con la longitud. Y ese era el error. Listo, le doy OK.
le digo, ya le tengo la edición de ese layer, me pregunta que si guardo, le digo que sí, entonces otra vez si yo sacara los cortes, de hecho ya en el terreno se ve, ¿cierto? Por eso ahora sí ya se ve como el rellenito ahí, muy alto en esta zona de abajo, o bueno, muy alto, no, pero relativamente alto, y luego hacia, a medida que me voy subiendo, ya casi que se confunde con el mismo terreno. ¿Qué puedo hacer con esto? Pues entonces yo puedo reajustar. ¿Qué tendría que hacer? Si voy a volver a correr mi modelo, recuerden que el preprocesamiento de la malla se hizo a partir del modelo original. La malla que yo tengo en este momento no me representa ese dique todavía. Yo tendría que decirle reprocese la malla asociada ahora a este relleno, correcto, y vuelva a ejecutar el modelo. Y si hacemos eso, les voy a proponer que lo hagan. Pues esperaría yo que ahora entonces, si ustedes tenían inundación igual que yo, ya no ocurre esa inundación porque entonces la ocupé o la contuve con este relleno. Aunque yo creo que no nos da tiempo para hacer eso, pero entonces se los voy a hacer como, se los voy a dejar como para que lo prueben en casa. Es eso, es como probar qué pasa entonces si a ver, disculpen que estoy dando muchas vueltas. Entonces yo le digo, tendría que decirle a las geometrías, recuerden que uno puede aquí manejar las asociaciones de la geometría. Noten una cosa, si yo voy a esa tablita de Geometry Association, todas mis mallas, todos mis layers de geometría están asociadas al terreno. No hay ningún layer de geometría que esté asociado al terreno modificado. Entonces lo que yo, de pronto la mejor práctica que yo haría sería copiar una de las geometrías que ya tengo, es decir, guardar esta geometría como, darle un nuevo nombre, entonces esto es subachoque con relleno, asocio esa geometría al nuevo terreno y ejecuto la simulación. Porfa, si algo de lo que estoy diciendo no tiene ningún sentido, díganme, o no es claro. Entonces sí, les voy a dar un par de minutos para ver si pueden ejecutar el modelo y ver cómo cambia el flujo del agua ahora que hicimos ese relleno. Recuerden, copiar la geometría, asignarle a esa geometría el nuevo terreno, ejecutar nuevamente el modelo. Para eso también habría que guardar un nuevo plan, sería la diferencia. ¿Ya? Ya con el terreno modificado, vamos a ver si los tengo. Sí. Ahora Profe, ¿cómo es que se recalculaba la malla? Clic derecho, vamos a ver si me acuerdo también. En la geometría van a dos de float areas. Probablemente toque editarla. No, pueden ir a clic derecho en la geometría. No, reservar esa ventana. Pero bueno, clic derecho en dos de float areas. Y ahí la cuarta opción dice ver properties. ¿Sí? View 2D flow area properties. No entiendo todo el viento. Y ahí, es decir, hay múltiples formas de hacer esto, pero de pronto esta me parece que es la más correcta. Le pueden volver a decir generar computation conformes. Bueno, algo pasó. Si no, pueden editar el layer. Si les llega a salir un error como me salió a mí, editar el layer, van al 2D flow areas y dicen si no, la otra opción es cuando están en 2D float areas le dan a editar al layer y en clic derecho dice recalcular todas las mallas. Y ahí las recalcula. Pero lo importante antes de haber hecho eso es haber ido en geometrías
No, ¿Acá Sí. dónde era? ¿Qué se le daba? ¿cómo? Acá. Es que no sabemos. Profe. Ok, bien. Profe. Ajá. Correcto. Correcto. Ajá. Force recompute all measures. Ajá. Ahí ya la recuerdo. Y toca hablar. Sí. No, pues tiene que ir a la ventana principal del FreePass otra vez y verificar que haya seleccionado esta geometría. Es que es más el primer botón. Sí. Voy. Sí. ¿Cómo vamos aquí? Sí. Ok, a mí me pasó lo mismo. No, yo le Sí, conté. o sea, literal. Ahora el ¿Qué mapa de atrás. son del profe? Bueno, muchachos, este parcial está Dele clic fácil. derecho al Ya la después, geometría. como faltando 10 minutos, Venga. muchachos, ¿quién ya acabó? Y nadie había hecho ni el primer Y en- punto. Y dijeron, en bueno, 12 tienen fluidos plazo de para derecho. enviármelo hasta las 10 de la El noche. force recompute all measures. Aquí. Y lo hicimos en grupo ahí en el NEO. Como el salón de clases después del parcial. Señores. Profe. ¿Cómo era que se refinaba la geometría? Listo, entonces, ya crearon una copia de la geometría, ¿sí no? Van a geometrías y clic derecho. Geometry Associations es la última opción. Ajá. Y ahí en la. Ah, ya lo tienen. Sí. Ok, Sí. listo. Entonces está bien. Ahora lo otro que hay que hacer es recalcular la malla. Entonces para eso clic derecho y editar. Van al 2 de flow area y clic derecho. Y le dicen force recompute all meshes. Ajá. Ahí ya la recalculó. De acuerdo con el momento. Una cosa importante es que si uno es más estricto todavía, debería crear ese dique como una breakline y crear caras alineadas al dique, pero no da tiempo para hacer eso. Poner esto. Ah, sí, déjelo editar. Esas es, las profile lines fueron las que creamos para ver perfiles del terreno. Eso no es importante. Si no quiere, no. Esas no. Pero yo lo hice con la real. Como No, pues yo solamente metí la sección de video, que era una dimensión, pues no solamente la metí la parte y ya me quité ese problema, pero acá es así chévere. Exactamente. Está fácil. Ahora sí. Ajá. Pero sí verificó que estuviera haciéndolo con la geometría, ¿no? Sí, ahí está. Sí, fue la primera que vi también. Ah, correcto. Ah, pero sí, pero. No, Por no, ejemplo, no. generar un cambio. Es mejor. Pues No, es del pura cuerpo mejora. del mismo movimiento. Señor. No, se me sigue mandando. ¿Se le inunda todavía? Sí. Hermano. Chale, no funcionó mi relleno. Entonces se puede abrir ya. Ajá. Correr, pero me dice que algunos polígonos de estos tienen más de 8 lados. Y no le salen en rojo los puntos. Hay quien se le sigue inundando. Hay quien se le sigue inundando. Y eso es muy bonito. Ah, este es monitor con Si piña, usted ¿cierto? si quiere, o sea, Este es monitor de este man, ¿cierto? Pero si quiere, Tocó escriba un chanta. punto para acordarme y busco qué es lo que pasa. Porque no sé, o sea, deberían salir como puntos rojos muy visibles y así es fácil Pues todo solucionar. corrió, pero no ¿no? es fácil cubrir. Pues usted podría ojo ponerse a tratar, porque digamos, si hay varios que uno podría pensar que tienen muchos lados, pero se le va a la vida. Está guerreando la ¿Dónde se agarra? Sí. Para que se recompute la malla. Ah, claro. Pero si es re duro, ¿no? Claro, Sí, 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 todavía se vuelan estos Es pasos. que vea, pero vea. Póngala. Corrió, vea, es que tal como Sí. termina. Hay falta. Y si le da esa, que baja ya y luego habíamos que hecho pasa esa prueba de tratar de arreglar. Sí, porque sí. Clic derecho ahí otra vez en Dele, eso. póngala. Le da abajo lo que dice try to fix all meshes. Mira. Ok. Ah, pero sí, 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 recuérdeme, escribe un correo o algo y yo paso a mirar. Que no es raro. O sea, normalmente sale un punto de rojo y es facilito identificar. No, pero es que esto se agarra. No, todavía se me inunda. Todavía se inunda, ¿sí? Bueno, no tenemos mucho tiempo, les quiero mostrar una última opción. Esta era la segunda cosa. No sé si la pudieron correr y sí. En mi caso pasó una cosa no muy buena y es el agua no se sale por esta zona,
O sea, el agua sí quedó contenida con el diquecito que yo me inventé, pero resulta que por aquí arriba sigue habiendo inundación. Entonces el agua se mete a esta zona y me inunda el dique por detrás. Y ya no puede. No sé si a todos les pasó. Sí. Si yo lo que estoy haciendo es un estudio de inundación, lo que quiere decir eso es me faltó alargar más mi dique. Pero bueno, yo Yo el dique después como voy ya a está bien simular eso. arriba. Tanto fue plata. Pero les quiero mostrar una ¿Cuánto última calculó opción cada- importante. ¿Cuánto Y elevación esto sí tiene va a el ser más dique? demostrativo porque creo que no nos da el tiempo para que todos Sí, lo hagamos. Pero les voy a pedir que, no sé, revisen este procedimiento y por supuesto pues yo estoy pendiente para resolver dudas si en el momento en que ustedes lo vayan a replicar sale algún error, tienen alguna duda, no se acuerdan de un paso. A ver, ¿y de qué se trata primero? Entonces resulta que yo tengo mi río y pues muchas veces, diría yo que la mayoría de las veces, el flujo cuando el agua está dentro de las bancas de mi río se comporta casi que completamente unidimensional, por supuesto nunca completamente unidimensional, pero pues todas las partículas tienen una velocidad de flujo muy predominante. Y si bien habrá algunas componentes en dos dimensiones de velocidad y de direcciones de flujo, pues esas componentes son muy pequeñas, casi despreciables comparadas con la dirección predominante del flujo. Entonces, una práctica muy común, como otra vez, para tratar de llegar a un modelo que sea parsimonioso, ¿cierto? Que sea tan eficiente como sea posible, es simular entonces unidimensionalmente mi modelo. Entonces genero mi línea del centro del río, genero mis líneas de bancas, como sea que las genera, las bancas, genero mis flow paths, ustedes ya saben hacer eso, y luego genero secciones transversales perpendiculares a esas tres líneas, es decir, monto un modelo de flujo unidimensional para el canal principal. Entonces tengo, en cualquiera de esas secciones transversales va a tener más o menos esta forma. Y lo que yo estoy diciendo es, todo lo que esté por debajo de esta profundidad, más o menos, eso no es exacto, más o menos por ahí, más o menos se va a comportar como flujo uniforme y es como flujo unidimensional. Y esa es una buena aproximación para estas profundidades de flujo. El problema ocurre entonces cuando la profundidad de flujo es mayor, bueno, para esta y menor. El problema es cuando la profundidad de flujo es mayor, porque entonces estas partículas de agua que van a estar por acá, ahora sí van a tener una fuerte componente lateral. Entonces, inundo por acá, ¿cierto? Digamos, tengo mucho caudal, el agua llega hasta por acá, y ahora sí la partícula, pues si bien algunas van a seguir más o menos esa misma trayectoria de los flow paths, muchas van a querer hacer esto, y es lo que pasaba en el modelo que ya cerré, ¿no? Entonces, por ejemplo, una partícula se me sale aquí por las calles de esa zona urbana, se devuelve y termina acá. Y hay muchas cosas que el modelo unidimensional no me puede representar. ¿Cuál es la solución para eso? Y lo que les quiero mostrar, o la aproximación, una aproximación de uso muy común y que es muy eficiente de cálculo, es montar mi modelo unidimensional para el canal y montar una zona de flujo bidimensional en las llanuras inundables. O sea, aquí genero toda mi malla con sus breaklines, hago todo lo que necesito para que pueda representar bidimensionalmente el flujo. Entonces, ¿qué va a hacer el software? Me genera, mientras las profundidades del flujo sean bajas, el flujo es unidimensional. Cuando llegan a una cierta altura, entonces conecta esta sección transversal con esta zona de flujo bidimensional y ahora sí el flujo se va a poder mover en dos dimensiones y el cálculo es completamente diferente. ¿Qué necesita una zona de flujo bidimensional? Necesita una condición de frontera por la cual entra o sale caudal. Entonces, para hacer eso, lo que hacemos en GeoRAS es crear aquí una estructura lateral, un vertedero lateral que me conecte esas dos áreas. Esto que tengo acá es un vertedero lateral o lateral structure, como lo llaman. ¿De clase? Entonces, lo que hago es configurar un modelo unidimensional, configurar una zona de flujo 2D y una zona de flujo lateral que me permite la conexión. Aparte, ese vertedero lateral me permite flujo en dos dimensiones. En dos dimensiones, pues sí, pero en dos direcciones es lo que quiero decir. Entonces es como
el agua aquí desborda cuando está muy alta, se me inunda esta zona, pero resulta que si el agua empieza a bajar acá, ese vertedero lateral es capaz de representarme otra vez el regreso del agua para allá. Entonces, es una forma, es un modelo conceptual para representar esa realidad, llamémoslo así. ¿Qué hice yo entonces para poder... ¿Qué pasa acá? Ya, ¿cómo se hace eso? No nos da el tiempo para que lo repliquemos todos, entonces yo les voy a hacer un poquito más demostrativo de lo que normalmente soy para mostrarles cómo hice eso. Entonces tenemos nuestro mismo modelo de siempre y yo monté entonces nuestro mismo terreno, nuestra misma zona del río Subachoque, y yo monté un modelo de flujo unidimensional en esa zona. Como pueden ver, un modelo no muy bueno, habría que mejorar la separación de los ríos, la separación de las secciones transversales y tal, pero pues más o menos me representa. Este es un modelo de flujo no permanente y eso es importante. Entonces si voy a la ventana principal del software y muestro el perfil, bueno, no le haga caso a esto en este momento, pero es un perfil de flujo no permanente en donde yo puedo ver cómo el agua avanza, ¿sí? La inundación avanza y se devuelve en algunos momentos. Ahí está, es como mi momento de mucha inundación, mi momento de menos inundación, etc. Yo puedo ver también entonces sección transversal por sección transversal cómo varía mi flujo, lo mismo que siempre hemos hecho. Entonces me ubico en cualquier sección transversal. Ahí está. Y la voy a animar y puedo ver entonces cómo va avanzando la inundación, llenándome mi sección, y parece que esta nunca se va a desbordar, pero algunas sí se desbordan. A ver, bueno, sí se desbordó. Noten una cosa, y es que aquí hay uno de los errores de configuración del TECRAT del que les hablé en algún momento, y es que llena toda el agua desde la cota inferior del terreno hasta el plano que él genera en la superficie del agua. Entonces me está inundando este pedacito que no debería estar inundado. ¿Cómo resuelvo eso? No sé si se acuerdan, pero nosotros podemos crear aquí un Levy, un flujo unidimensional, para decirle solo limiten el río hasta un cierto punto. Pero bueno, pues, ahí me desvío. Entonces bueno, obviemos por ahora ese error, eso no lo corregí, error mío. Pero entonces ahí pueden ver cómo el agua se va llenando, ese modelo de flujo no permanente es lo que les quiero decir. Y ya está. Entonces lo que yo podría hacer es, por ejemplo, decirle, cuando el agua llegue a ocupar esta zona, simúleme las dos dimensiones para ver qué es lo que pasa. Y de hecho, por aquí debo tener entonces los resultados en flujo unidimensional. Veamos las profundidades en flujo unidimensional. Esto está raro. Esto está raro. Bueno, no le hago caso a esto debe ser alguna modificación que yo hice, tengo que actualizar el modelo. Pero digamos que yo podría ver con todas las limitaciones que tiene esta aproximación de flujo unidimensional, que incluyen que aunque aquí parece que hubiera una inundación, ¿cierto? Pues realmente yo no la estoy simulando así, es simplemente que esta sección transversal está toda mojada y esta también. Noten por ejemplo que aquí parece que en algún instante de tiempo, esto estoy a las 14:47, por favor no olviden esta mancha, esto es otra cosa que yo hice, que no tiene mucho que ver con esto, veamos solo esto. Noten que a las 14:47 la sección transversal 672 parece estar completamente llena e incluso desbordando. Entonces yo puedo irme a la sección transversal 672 de mi río y noten que entonces en la margen derecha la sección transversal se me quedó corta y lo que está pasando es que me está generando esa pared invisible, ¿cierto? O sea, ustedes, si yo les entregara este modelo a ustedes, esa podría ser una tarea chévere. Les podría entregar este modelo y les diría, encuéntrenme todos los errores que tiene este modelo. Tiene múltiples cosas que habría que mejorar. Entonces aquí hay. Pero más allá de eso, entonces, bueno, ¿qué podría hacer yo si estoy haciendo un flujo unidimensional para resolver esto? Pues entonces yo tendría que extender estas secciones transversales mucho más para que el flujo unidimensional de esa solución sea un poquito mejor. Pero aquí yo puedo ver, pues eso es un problema porque ahí ya me estoy metiendo en una zona urbana. Aquí lo ven. O sea, aquí yo ya tengo agua en una zona urbana. Entonces, ¿qué voy a hacer más bien? De pronto podría ser más bien generar una zona de flujo bidimensional en todo este barrio para entender mejor cómo se mueve el agua ahí a la hora que haya desborde desde el canal principal. Es eso más o menos. ¿Cómo hago eso? Muy rápidamente lo primero que yo hago es modificar la geometría otra vez, la
sugerencia sería crear una copia de esta geometría y al modificar la geometría lo primero que le hago, entonces le doy, a ver, digamos, editar, y al editarla entonces creo una nueva área de flujo bidimensional. Entonces ustedes ya saben que voy a perímetros, se me convierte esto en un lápiz y entonces yo podría dibujar una nueva área de flujo bidimensional que pues limite con estas secciones transversales en las cuales yo eventualmente voy a tener desborde. Yo me estoy inventando todo esto que estoy haciendo, ¿cierto? Pero voy a decir que el polígono es así, uno tendría que definir ese polígono con algún criterio, sabiendo más o menos hasta dónde llega la inundación, etc. Pero lo voy a dejar hasta acá. Entonces ahí está mi área de flujo unidimensional, perímetro 1, yo le voy a poner que es el barrio tal cosa, etc. Ok. Me pregunta entonces, listo, ¿qué tamaño de grilla le ponemos a eso? Digamos que otra vez 20 por 20, simplemente por calcular los puntos computacionales, cierro y entonces me creo mi grilla. Siendo este un barrio y sabiendo, si yo miro, miremos una cosa para mostrarles, a ver, voy a apagar por un segundo acá la imagen de Google y en el terreno tengo curvas de nivel y aquí ustedes pueden ver. Voy a modificar un poquito la visualización del terreno. Todo esto ya lo hicimos alguna vez, no sé si se acuerdan, pero lo hicimos alguna vez. Tengo curvas de nivel cada 50 centímetros, voy a poner cada 10 centímetros, así no se me olvide esto. Entonces aquí tengo curvas de nivel y noten que aquí tengo unas curvas de nivel muy pegadas que me representan más o menos las calles. Y es pues claro, las calles están a una elevación diferente en ese terreno que el resto de construcciones. Entonces yo podría, si yo quisiera ser todavía más preciso y mejorar mucho mi modelo, voy a volver a apagar la imagen de Google, modificar esa área 2D incluyéndole unos breaklines. ¿Qué breaklines? Pues breaklines asociados con estas calles. Entonces yo me podría inventar uno por acá, no sé, todo inventado, ¿no? Breakline 1, me voy a inventar otro breakline por acá. Lo que estoy tratando de hacer es representar la topografía mucho mejor. Ok, y ahora le voy a decir que recalcule el área. Ok, ahora sí. Para mostrarles voy a pasar el terreno otra vez. No estoy haciendo nada que no sepamos y es ya la malla que era tan uniforme me generó caras alineadas con las calles que tengo en ese barrio como para que espero yo me ayuden a representar por las trayectorias de flujo que voy a tener. No he hecho nada así muy diferente a lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Listo. Eso es todo lo que va a hacer. Digamos que voy a guardar esa geometría. ¿Será que la guardo? No, no la voy a guardar porque no sé si daña algo que yo ya tenía. Y luego, entonces, ¿qué hice? Ojo que aquí simplemente voy a prender una geometría en donde yo ya había hecho esto. Aquí lo único que hice es... ya sé, estoy mostrando un modelo todo raro que yo tenía, pero creo que es este. Sí. Entonces, simplemente lo que hice es, tengo un modelo unidimensional y tengo una malla bidimensional. Eso es todo lo que tengo, no tengo más que eso. Luego de eso, yo debería irme... no, vamos a hacer una cosa más en el mapper, disculpen. Vamos a hacer una cosa más en el mapper y es, me falta entonces conectar esas dos cosas. Me falta conectar el área bidimensional con el modelo unidimensional y eso lo hago con una estructura lateral, con este lateral structure. Entonces en el editor de geometría, si yo otra vez le doy editar el layer de geometría, este layer, entre las múltiples opciones que me sale la opción del lateral structure. Aquí hay múltiples estructuras laterales, desde compuertas, culverts, líneas, curvas de calibración, bueno, salidas, etc. Un momento, hay algo que me gusta.
siempre en la opción de editar y yo puedo entonces dibujar la estructura lateral. ¿Cómo la dibujo? En este caso voy a dibujar una simplemente en el otro lado para que vean ustedes cómo sale. Entonces, pues una estructura lateral, ojo, lo que va a hacer es un vertedero lateral que cuando el agua alcance alguna cota en cada una de estas secciones transversales, cuando el agua sobrepase la cota de corona de esta estructura, va a hacer que pase por encima y que entonces entre al área 2D. Entonces aquí ya tengo una dibujada, pero pues para mostrarles cómo es el proceso voy a dibujar otra en el lado derecho, simplemente propósito demostrativo, entonces le doy clic en todos los lados en donde yo creo que puede haber desborde. Noten que yo solo puse desborde hasta acá, pero pues eso es dependiendo de cómo yo quiera que se conecte mi estructura lateral con otro. Le doy doble clic cuando termine, él me pregunta entonces, él me pide que le dé un número de nodo a la estructura lateral. Ese número de nodo es una abscisa relacionada con el abscisado del modelo 1-2D. Es una cosa importante. La estructura lateral está relacionada, digamos, tiene como sistema de referencia el modelo unidimensional. Lo voy a repetir. La estructura lateral tiene como sistema de referencia el modelo unidimensional. Entonces yo le debería decir cuál es la abscisa inicial de acuerdo con mi modelo unidimensional. Recuerden que el abscisado del modelo unidimensional va en sentido contrario al flujo. Entonces yo puse mi estructura lateral empezando en la sección 731, voy a decir, digamos que empieza en la 730. Esto es puramente sí, demostrativo, no sé, aproximado. Recuerden que en un modelo unidimensional esto no tiene que ser tan preciso, todo lo que importa es lo que uno mete en las tablas. Él me pregunta el ancho, entonces esto es un vertedero, ¿qué tan ancho quiero que sea el vertedero? Ojo que yo esto es como una conceptualización de lo que realmente ocurre. Yo estoy diciendo, el agua va a pasar por encima de un vertedero y se conecta a un área bidimensional. Eso no quiere decir que yo vaya a construir en terreno un vertedero, entonces pues lo debería conceptualizar de la mejor manera posible. Seguramente un vertedero delgadito que simplemente es una barrera por encima de la cual pasa el agua. Entonces, no sé, 1 metro o algo por el estilo. Bueno, lo que sea. Digamos que le voy a poner 1 metro. Le digo, ok. Y entonces ahí él me crea mi estructura lateral. Ahí está. Así como acabo de hacer, pues así mismo creé esta, que me va a conectar estas 2 áreas. Ahora voy a dejar de editar y voy a decirle que no guarde. Y lo siguiente que hago ahora sí es ir al editor de geometría del Vectras. Recuerden que en un modelo unidimensional casi toda la información se diligencia en este editor de geometría, en este que hace tiempo lo usamos. Entonces cuando yo en este editor de geometría abro esa geometría que edité, me va a aparecer entonces mi canal principal, mi área bidimensional y mi estructura lateral. Si yo voy aquí al menú de la izquierda, en estructuras laterales, el 1, 2, 3, 4, quinto botón, y le doy clic, me salen las opciones de edición de mi estructura lateral. Pues aquí está. Él me dice cuál es el río, cuál es el ridge, cuál es la estructura lateral que tengo, y pues les va a salir entonces este perfil longitudinal. ¿Qué es este perfil? Este es el perfil longitudinal del fondo de esas secciones transversales que yo seleccioné desde la 730 en adelante, no, desde la 730 en adelante. Ya, y aquí está marcada, 731, 672, aquí están todas las secciones. Me va a dibujar el fondo, me va a dibujar en una línea gris que está muy delgadita cómo varía el terreno en la orilla, digamos en la banca. Y me dibuja como, casi que como escalones muy bruscos, cuál es la cota superior que le puso a ese vertedero lateral. Yo puedo editar toda esa información, yo todo eso lo puedo editar, vamos a ver. Aquí está la tabla con todas las abscisas y todas las elevaciones de ese vertedero y yo lo puedo cambiar como yo quiera. Entonces yo podría tratar de que se acerque tanto como sea posible al terreno, básicamente. Aquí hay una cosa importante que hay que tener en cuenta, y es que pues para GECRAS yo tengo el terreno acá, tengo mi estructura lateral, sea como sea, digamos que es así, un vertedero, y luego en mi estructura lateral tengo el terreno del área 2D, más o menos así. Entonces puede haber errores, pueden aparecer errores cuando por defecto la estructura lateral resulta que en vez de estar por encima del terreno natural, esté por debajo del terreno natural. Esto a veces puede pasar. ¿Por qué? Porque no, simplemente trata de ubicarla de la mejor manera posible. Entonces, tal vez aquí no tanto, pero yo puedo tener zonas en donde mi estructura esté por debajo del terreno natural. Si eso pasa, pues el plan me va a decir, hay un error, que yo estoy llevando agua por esta zona y de pronto aquí tengo una discontinuidad, no sé qué hacer.
tiene que poner su estructura lateral siempre por encima del plano. Si uno quiere modificar la cota de esa estructura lateral es relativamente fácil de hacer. Uno puede, a ver si me acuerdo en dónde es, decirle opciones. Bueno, aquí hay una opción para hacer eso entre otras cosas y es el tercer botón de la parte central dice como cortar el vertedero con las celdas del modelo bidimensional y esto dice va a ajustar la elevación del vertedero para que siempre esté conectado con el modelo bidimensional. Entonces yo le puedo dar clic en ese botón y de esa manera me evito ese error de que les estoy hablando. Esa es una opción de hacer. Ahora otras opciones acá que tal vez me faltó decir es importante, ¿dónde está localizado este vertedero lateral? Eso se lo tengo que decir al modelo. ¿Está en la margen izquierda o está en la margen derecha? O está justo después de la margen izquierda o justo después de la margen derecha. Luego dice, ¿a qué está conectado? Está conectado a un área de almacenamiento, está conectado a un área de flujo 2D, está conectado a otras secciones transversales, o es agua que se va por fuera del sistema. Entonces yo debería decirle acá, está conectado a un área 2D, y aquí seleccionar cuál es el área 2D a la que está conectada. Entonces si le doy clic, me sale una opción, a ver si la puedo pasar para el otro lado, y esa ventanita muy pequeña que ven aquí me lista todas las áreas 2D o áreas de almacenamiento que yo tenga. Entonces, bueno, ahí tengo que seleccionar exactamente el área, tengo que seleccionar si quiero que se solucionen ecuaciones de flujo bidimensional o que use ecuación de vertedero para calcular cuánto caudal fluye por encima de este sistema, si quiero ponerle compuertas o no, digamos, hay muchas cosas que yo puedo hacer, pero aquí está toda la edición de esa área, de esa estructura lateral. Una vez yo defino esa estructura lateral, guardo la geometría, entonces ya tengo un modelo unidimensional, tengo un vertedero lateral que me permite desbordar el agua y tengo un área de flujo bidimensional que recibe esa agua y la pone a fluir a través de una malla bidimensional. Pues por supuesto tengo que tener un modelo de flujo no permanente y si todo sale bien y ejecuto mi simulación en flujo no permanente, o sea, es posible que sí. Bueno, listo. Si todo sale bien, entonces lo que voy a tener es el agua corriendo por mi canal principal y solo desbordándome en las zonas que me interesan. Noten que se demora un poquito más, ¿cierto? Está resolviendo simultáneamente un modelo unidimensional y bidimensional de flujo. Pero puede ser más eficiente. Me ahorro cosas. Me ahorro, por ejemplo, el tener que editar y ajustar la malla súper bien en todo el río, siendo que yo no necesito resultados en el canal principal bidimensional. Entonces estoy obteniendo resultados unidimensionales acá, bidimensionales acá. Otra ventaja, puedo obtener de una vez un perfil longitudinal de flujo a lo largo del río, cosa que con un modelo bidimensional no puedo obtener tan directamente. Me tocaría, pues o sea, lo puedo obtener, pero me toca analizar los resultados para llegar hasta ese perfil. Desventajas, pues entonces a lo largo del canal solo sé cuánto es la profundidad aquí y aquí, pero en puntos intermedios no sé qué está pasando. Tengo una aproximación, pero no sé exactamente lo que está pasando. Desventajas también, tengo que configurar muy bien mis secciones transversales, digamos. Hay casos para los que sirve y hay casos para los que no, pero ahí está entonces esa opción. Y yo puedo hacer aquí entonces múltiples configuraciones. De hecho, puedo construirle vertederos transversales también a mi flujo, es decir, presas. Puedo acumular el flujo con esas presas, puedo generar tuberías, box culverts para entonces hacer un desvío de esa presa y llevar agua más abajo. Digamos aquí, opciones de simulación de sistemas de ríos son muchísimas. Creo yo que con las opciones que hemos visto ustedes ya las pueden analizar por su cuenta, pero ahí está más o menos. Vamos a ver si ya termina y les muestro los resultados. Ok, ahí terminó, está haciendo el postprocesamiento de los resultados. Ahí está. Se demoró casi 2 minutos. Voy a volver al mapa y vamos a ver cómo se ven los resultados de este ejercicio. Creo, no me acuerdo, creo que es este. Y vamos a poner a andar esto a ver cómo se ve. Increíble. Insólito. ¿Por qué es eso? Esta que se vuelve así.
tengo ya algunas celdas en donde estoy teniendo desborde y